Bendecido día tengan, hermanos. Les saluda su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Emiliano Zapata, Tabasco. Es un gusto saludarles, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Hermanos, el día de hoy vamos a ver el tema, bueno, son dos temas, pero muy relacionados, 100% relacionados. Uno es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, y María, Madre de Dios. ¿Qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué nos dice el magisterio? ¿Qué nos dice la tradición acerca de este tema? Pero antes, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que Él sea quien nos ilumine, que nos ayude, que nos ayude a entender, que nos ilumine con su sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que, al estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tu senda para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a ver este tema. Como les decía, son dos temas en uno porque están 100% relacionados. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué enseña el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de este tema? Esto lo pueden ustedes encontrar en el Catecismo, en el numeral 464 en adelante. Vamos a ver algunos. El Catecismo de la Iglesia habla mucho más de esto, pero vamos a ver solamente algunos puntos y algunas herejías que ya la Iglesia ha tenido que salir, por así decirlo, a decir, no, es esto y esto, no lo que se está diciendo, ¿sí? Bueno, en el numeral 464 nos dice lo siguiente el Catecismo: el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto enseña el Catecismo. No es que como que a lo mejor era un hombre que tenía mucho poder, o era un hombre que solamente era el instrumento para que Dios lo usara y se hiciera milagros, como que a lo mejor él nada más vino a la tierra y es hombre. No. Dice el Catecismo de la Iglesia, y lo que enseña la Iglesia, conforme a la palabra también, lo vamos a ver más adelante, dice, no. Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, 100% Dios, 100% hombre. La Iglesia, como yo les decía, ya tuvo que defender la doctrina verdadera para aclarar todas estas confusiones y instruir en la verdad, en esa fe que ha durado ya casi 2000 años. Hay varias herejías y lo vamos a empezar a ver desde el numeral 465. La primera herejía. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera, los gnósticos. Es decir, él era un hombre verdadero, pero con algunas cualidades divinas. No sé, como de esos superhéroes que vemos en la televisión, ¿no? Que son hombres, pero tienen ciertos poderes. Ya eso los gnósticos decían. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, 3, Segunda de Juan, capítulo 7, venido en la carne.
Pero desde el siglo III la iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio reunido en Antioquía que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Aquí se decía es que Jesucristo sí es Hijo de Dios, pero porque cuando se bautizó, ahí igual que nosotros, y dice la iglesia, no. Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza, es decir, es divino. El primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325. Nosotros creemos que estas cosas que nos traen los testigos de Jehová, los adventistas, lo de la luz del mundo y todas esas cosas, son cosas nuevas. No, hermano, ya la iglesia ya tuvo que salir a defender como sigue defendiendo ahora todas esas herejías. Desde el año 325 ya la iglesia tuvo que hacer concilios, reuniones. ¿Para qué? Para que la verdad saliera a flote. Entonces, en el año 325 se confesó en el credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Y está escrito en griego, homousión, que quiere decir sustancia. Y condenó también el arrianismo, dice, o sea, otra herejía. Primero que con los gnósticos, ahora con Arrio. En algún momento vamos a hablar de cada una de estas herejías con mayor profundidad. Ahorita la estamos viendo así rápido porque pues, es un tema algo larguito. Condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta de la del Padre. Aquí nosotros nos ponemos a pensar, a ver, si un humano, mamá, papá, tienen un hijo, pues su naturaleza va a ser humana, no va a ser un perrito, no va a ser un gatito. Entonces, si Jesús es Hijo de Dios, ¿qué naturaleza tendría? Naturaleza divina, ¿sí? No es de una naturaleza distinta. Por eso decimos nosotros en el credo, engendrado, no creado, ¿sí? Bueno, en el numeral del catecismo de la Iglesia Católica, numeral 466, otra herejía, la herejía nestoriana. Veían en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso en el año 431 confesaron, es decir, dijeron estas verdades. El Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre, es decir, 100% hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que le ha asumido y hecho suya desde su concepción. Es decir, Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Por eso, el concilio de Éfeso proclama en el año 431, ¿cuánto tiempo? Dice lo siguiente este concilio: María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Y aquí viene una aclaración que debemos de grabarnos muy bien. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. María es Madre de Dios porque Jesús es Dios, pero no es que María haya existido antes que Dios, es decir, antes que Jesús, antes que Dios Padre, antes que el Espíritu Santo, no, sino que de ella el Verbo tomó la carne, 100%
hombre, como nos dicen las escrituras y lo vamos a ver más adelante. En el numeral 467 del Catecismo de la Iglesia, otra herejía. Miren, hay un montón. Los monofisitas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo, al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Entrando a esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451 lo siguiente. Ahorita lo vamos a leer, pero miren lo que decían los monofisitas. Que la naturaleza humana de Cristo ya no existía porque era divino. Ahora, lo contrario. Unos dicen, no, Él es hombre, Él es un gran profeta, pero solamente volvió a ser Dios cuando resucitó. Otros dicen, no, Él era divino, pero no era hombre, Él era divino. Por eso es que nunca pecó. Dice la iglesia, no, Él es 100% Dios y 100% hombre. Seguimos leyendo lo que se dijo en el Concilio Ecuménico en Calcedonia en el año 451. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente, es decir, todos enseñamos, siguiendo la tradición que nos han venido enseñando, que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Aquí hace una distinción, ¿sí? Madre de Dios por la humanidad. Pero es que entonces Jesús, ella nada más es mamá de Jesús carne. No. Jesús en su conjunto, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso es Madre de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo único en dos naturalezas. Sin confusión, dice el Catecismo de la Iglesia, no se me anden confundiendo. Sin cambio, sin división, sin separación. Es uno, dos naturalezas. Segunda persona de la Santísima Trinidad. Verdadero Dios y verdadero hombre. La diferencia de naturaleza de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y concluyen en un solo sujeto y en una sola persona. 100% los dos, las dos naturalezas 100%. Ni una suprime la otra, ni una es mayor que la otra, porque todo en sí es Jesús, nuestro Señor, Dios verdadero. En el otro numeral, en el numeral 468, dice: después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra esto, el quinto concilio ecuménico en Constantinopla en el año 553 confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipostasis, es decir, o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad, segunda persona de la Santísima Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto.
no solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia cuando tuvo que volver a salir a defender la fe verdadera de los cristianos ante esta otra herejía que decía que la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal, ¿sí? Así lo concibían ellos. Cuando nosotros empezamos a hacer teorías humanas, personales, empezamos a desviarnos. ¿Por qué? Porque empezamos a creernos autosuficientes y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en la verdad verdadera, ¿sí? En la absoluta. Ahora, el numeral 469 del Catecismo de la Iglesia dice: la Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Numeral 469. Dice que la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama lo siguiente, esto es tradición: oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos, tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio, te hiciste hombre, y en la cruz, con tu muerte, venciste a la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo. Sálvanos, termina esta oración de la liturgia de San Juan Crisóstomo. Ahora, algunas personas no entienden, bueno, la verdad nadie, pero más o menos el concepto de la que nos dice la palabra acerca de la Santísima Trinidad. ¿Por qué decimos que no entendemos la Santísima Trinidad aunque tenemos un concepto vago? Porque si entendiéramos el misterio de Dios, tres divinas personas en un solo Dios, si entendiéramos eso, pues Dios dejaría de ser Dios, porque quiere decir que nuestro intelecto va más allá de la sabiduría de Dios, y eso es imposible. Pero sí tenemos, el Señor a través de los siglos, a través de los años, nos ha ido enseñando de a poco para que vayamos entendiendo lo suficiente de los misterios del propio Dios, ¿sí? Ahora, pero ¿dónde en la Biblia podemos encontrar algo acerca de la Santísima Trinidad? Bueno, San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Pongamos atención en esta frase que se dice en el Evangelio de San Juan, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Versículo 17, el Espíritu de verdad. Fíjense aquí, yo, Jesús, una persona, rogaré al Padre, ahí hay otra persona en el cielo, y les dará a otro protector, otra persona. ¿Cómo se llamará esa persona? El Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre que les envíe otro. Hay tres personas. Eso es la Santísima Trinidad. ¿Cómo es posible? Pues eso es un misterio de Dios. El misterio de la Santísima Trinidad. Ahí en Génesis podemos ver un ejemplo cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. No, a nuestra.
imagen y semejanza. Está hablando en plural. ¿Quién? Dios, que lo creó todo. Entonces, volviendo a San Juan 14, yo, Jesús, rogaré al Padre, Dios Padre, y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. 3 personas, un solo Dios. Ahí podemos ver la Santísima Trinidad. Ahora, hermanos, pero ¿cómo es eso de que Jesús es Dios? ¿Dónde puedo yo encontrar eso en las Escrituras? Bueno, allá vamos. Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 9. Empezamos duro. Aquí nos dice ya, para que no tengamos duda, pero vamos a ver varias, pero empezamos duro. Vamos a cortar desde abajo todas las mentiras. Colosenses 2, 6, 9. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino. Permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Y estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas. Pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Versículo 9, hermanos, grábenselo por favor. Piensen que en Cristo, en Jesús, en el Señor, piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Forma corporal, cuerpo. Jesús hecho carne. Permanece toda, no dice un poquito, como que es un diosecito chiquito, como dicen los hermanos de Testigos de Jehová, un Dios más chiquito que Dios verdadero, porque dice la Escritura. No. En Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Por eso la iglesia enseña que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, vámonos a Hebreos. Vamos a ver varias para que no haya duda. Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 6. Él, está hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, y en Él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en Él expresó Dios lo que es en sí mismo. ¿Quién? Dios. Dios expresó lo que es en sí mismo en Jesús, su Hijo, el Señor. Versículo 6. Al introducir al primogénito en el mundo, dice, 2 puntos, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Que lo adoren todos los ángeles de Dios. Si Jesús no fuera Dios, no lo adoraríamos, porque al único que se le adora es al Dios verdadero. Y la propia palabra dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Digo, si la palabra lo dice, pues yo hago caso, porque soy discípulo de Cristo, obediente al Padre. En Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, dice lo siguiente: Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí es donde a veces nos tratan de confundir,
Porque dice, él siendo de condición divina no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres. Aquí donde nos dicen, ya ven, él no es Dios, él es simplemente un gran profeta. El Hijo de Dios en la carne, pero no es Dios. No, hermano. Él no se apegó a la igualdad con Dios, es decir, no, yo no voy, esa es tu voluntad, pero yo no quiero ir, yo soy Dios también. Dice, no, él no dijo eso, hizo la voluntad del Padre. Por eso en el versículo 9 dice, por eso Dios lo engrandeció. Es decir, él siendo Dios, se rebajó a nada, se rebajó a ser una de sus criaturas. ¿Para qué? Para salvarlas, a hacer la voluntad del Padre. Por eso el Padre, recuerden, al que se humilla, Dios lo levanta, lo exalta, lo hace grande. Por eso dice, le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y que toda boca proclame que Cristo es el Señor. Ese es el nombre que está sobre todo nombre. Señor, es decir, Dios, Señor de señores. Ya tenía la divinidad desde antes, porque Él es Dios. Pero a la voluntad del Padre, en ese orden trinitario, si era la voluntad del Padre que Él viniera y se hiciera una de sus criaturas, Él dijo sí. Él no quería pasar por todo ese vía crucis. Yo no quiero, pero si es tu voluntad, Padre, que se haga. ¿Por qué? Por obediencia. Por eso el Señor nos pide que seamos obedientes a Él. ¿Por qué me dice, Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me dice, Señor, Señor, si no haces la voluntad de mi Padre? Entonces, por eso aquí nos está diciendo, Él siendo Dios se hizo como nosotros y cumplió todo lo que el Padre le dijo, y por eso fue exaltado nuevamente y fue a la derecha del Padre, y se le ha dado el nombre que está sobre todo nombre. Él es el Señor. Dice el Evangelio, a mí me ha sido dado toda potestad, todo el poder, sinónimo, en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene eso? Solamente Dios. Bueno, San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. ¿Sí? Entonces, nada más, con este versículo del Evangelio, en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios, San Juan capítulo 1, versículo 1, con esto debiéramos nosotros de entender que Jesús es Dios. Pero, como ya vimos en el transcurso de los años cómo el catecismo de la iglesia nos dice que ha habido muchas teorías, muchas herejías acerca de la divinidad de Dios. Por eso también la palabra lo va haciendo repetitivo. ¿Por qué? Porque la Biblia no se escribió toda en un año. No, fueron pasando años y años y años, siglos, para que se hiciera la Biblia como hoy la conocemos en su totalidad. San Juan capítulo 5 versículo 18. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Los judíos sí entendían eso, que cuando tú dices que eres hijo de Dios, te estás haciendo igual a Él, porque quiere decir que eres de la misma naturaleza que Dios. Y por eso el Señor lo querían matar. Y hoy muchos cristianos fuera de la Iglesia Católica no creen que Jesús sea Dios, de la misma naturaleza. Como yo les decía hoy, mamá, papá, ¿qué van a tener? Perritos.
Si son perritos, sí, pero si son humanos, ¿qué van a tener? Humanos de la misma naturaleza. Entonces, si Jesús es hijo de Dios, ¿cuál es su naturaleza? Divina. Y si es hijo de María, humana, 100% Dios y 100% hombre. Fíjense nada más en esa, pues en esa lógica que deberíamos de tener como la razón y pensamiento que nos ha dado el Señor. Ahora, ya aquí vimos magisterio, ya nos habló también el magisterio de la tradición, ya vimos la palabra. Ahora, María, Madre de Dios, ¿cómo es eso posible? Dicen algunos hermanos. Volvemos a leer el catecismo de la iglesia. María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque de ella es de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Eso nos dice el catecismo de la iglesia. No enseña que María haya sido antes que Dios y que María, siendo una criatura de Dios, y estaba antes que él. ¿Cómo es eso posible? No, la iglesia no enseña nada de eso. Y lo acabamos de leer del magisterio. Ahora vamos a la palabra. Lucas capítulo 2 versículo 49 y 51, para que no lo hagamos ya tan largo porque se nos está alargando el video. María, Madre de Dios. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Aquí es cuando se perdió el niño en el templo. Su madre, dice, su madre, versículo 49 del capítulo 2 de San Lucas. Su madre le decía: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Versículo 51. Jesús entonces regresó con ellos. Llegando a Nazaret, posteriormente siguió obedeciéndolos. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. 2 veces, San Lucas, capítulo 2, versículo 49 y 51, 2 veces nos ha dicho que es su madre. Y sobre esta tierra, hermanos, ni ayer, ni hoy, ni en el futuro habrá una sola mujer que le pueda o le haya podido decir a Jesús: hijo mío. Jamás lo habrá, ni hoy, ni pasado mañana, ni nunca, porque la madre de Jesús, el Verbo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, es María, y es la única que le ha podido decir: hijo mío. Ni tu mamá, ni mi mamá, ni tu abuelita, ni mi abuelita, ni mi tatara le han podido decir a Jesús: hijo mío. Eso merece muchísimo respeto. Nada más por eso. Pero bueno, vamos a seguir. San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 5. 3 días más tarde, aquí están las bodas de Caná. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. Miren, y la madre de Jesús estaba allí. ¿Quién es Jesús? El Verbo hecho carne. Igual a nosotros, menos en el pecado. Y el único que no comete pecado y no tiene pecado se llama Dios. Versículo 5. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. ¿La madre de quién? De Jesús. Aquí va a manifestar su primer milagro. Y no dijo María: yo lo voy a hacer. Ya se acabó el vino y como Jesús dice que él como que no lo quiere hacer, como que yo lo voy a hacer. No. María conoce el corazón de su hijo. Hermano, de ella nació, ella lo arropó, ella lo amamantó,
ella le dio de comer, ella le enseñó a amar a Dios, a obedecer a Dios. Ella le enseñó a crecer en una familia de amor. Ella sabe cómo se comporta su hijo. Por eso dice, hagan lo que les dice, porque yo sé que él lo va a hacer. Yo ya se lo he pedido. Hagan lo que le dice. La madre, dice, la madre de Jesús, versículo 1. Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 31. Y 43 también. Dice el ángel, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Bien, María va a dar a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Aquí nos está diciendo cómo se llama ese niño que es el Hijo de Dios y quién va a dar a luz. Versículo 43. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Dice Santa Isabel, cuando María va a servirle, que se entera que ella también está embarazada, y llega y el niño da brincos en su vientre, y Isabel llena del Espíritu Santo. Ahí Isabel no podía decir ni una mentira. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ella, y todo lo que Isabel dijera no eran palabras suyas, eran palabras del Espíritu Santo, de Dios mismo. Por eso, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Y a quién dice la palabra que se le dio el nombre que está sobre todo nombre? A Pedro, a Juan, a Judas, a María, no, a Jesús. Ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Entonces, ¿cómo he merecido yo que venga a verme la madre de mi Señor? Madre de Dios, madre de mi Señor. Eso queremos decir cuando decimos madre de Dios, ¿sí? Madre de mi Señor. Ahora, en San Lucas capítulo 2, versículos del 6 al 7, regresamos al 2. Dice, mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto. Ya el ángel le había dicho, momento del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito. Aquí nos está confirmando que, como dijo el ángel que ella iba a dar a luz, en Belén dio a luz, ¿quién? María. ¿Y cómo se llama ese hijo de María que dice aquí el primogénito? Se llama Jesús. Para que tengamos una idea. Por último, en San Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32, dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Y aquí viene lo importante. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo, es decir, Hijo de Dios. Entonces, como decíamos, hermanos, de la misma naturaleza, o sea, al ser hijo de Dios, es 100% Dios. Al ser hijo de María, es 100% hombre. Una sola persona, dos naturalezas. Por eso podemos decir, como dice Santa Isabel, madre de mi Señor, madre de Dios. No más nada. La iglesia no enseña todas esas teorías confabulativas y no sé qué tantas cosas más que los hermanos separados nos quieren hacer creer. Que nosotros tenemos a María como una diosa. ¿Cómo va a ser posible que sea la madre de Dios? Si no, entonces Dios no es una criatura de María. Y no sé qué tantas cosas más. La iglesia no enseña nada de eso. Lo que pasa es que en la ignorancia nos hacen creer otra cosa, esos falsos pastores, esos lobos vestidos de oveja. Entonces, hermanitos queridos, hemos visto el tema, dos temas realmente. Jesús es Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y hemos visto María, Madre de Dios. Hay mucho más que hablar, hay mucho más que leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero pues desde luego no vamos a, en un video que ya se nos hizo, la verdad, bastante largo, pues ver todo eso. Pero hemos tenido ya una pequeña aclaración con la palabra, con el magisterio y con la tradición de nuestra Santa Madre Iglesia Católica.
Entonces ya tenemos unas bases para que no cualquiera nos venga aquí a querer engañar. Podrán decir mil cosas, pero si no es lo que la iglesia me enseña, por aquí me entra y por acá me sale. ¿Por qué? Porque esa no es la verdad. Y como decía, vamos a buscar aquí porque les quiero comentar esto. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 9. En el versículo 8. Quedémonos con esto. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. No anden creyendo esas teorías falsas de que si Jesús era un profeta, que si Jesús fue a la India, que si Jesús anduvo con Buda, que si Jesús aprendió budismo, que si Jesús... Olvídense de esas cosas. No crean esas teorías falsas, huecas, porque eso es lo que el mundo les quiere enseñar a ustedes y a mí, para desviarnos de la verdad, pero no es la verdad de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino debemos de seguirlo, esa verdad guardarla como un tesoro y vivir la vida que Dios nos ofrece, porque de esa manera, a través de Cristo, podremos ir a disfrutar de la gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, pues es un gusto haberles saludado. Este fue el tema del día de hoy. Que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre.